Buenas, llegamos al tercer video de tópicos de matemática. En este caso vamos a ver la demostración de ecuaciones de indiferencia, toma de decisiones, clasificación y partición. En alguna oportunidad hemos visto por ahí algunas preguntas como esta. ¿Cómo establecer el resultado de un crecimiento, la cantidad de espacio necesario, conociendo el valor inicial y la forma en que ese valor varía? Es decir, cómo crece la población, cómo aumenta el volumen, etcétera. Normalmente estos planteamientos son los que se hacen en los estudios sociales, en los procesos biológicos, cómo crece una bacteria, cómo puede crecer una población en un área preestablecida, etcétera. Que es donde entra uno de los conceptos que vamos a trabajar, que son las ecuaciones en diferencia. Es decir, son modelos matemáticos, ecuaciones que se crean para dar respuesta a ciertos fenómenos, efectos o situaciones que nos permiten tener una idea de cómo va a llegar a ser en algún tiempo una población. Toda ecuación en diferencia va a tener varios elementos, pero los principales son el valor inicial, es decir, ¿qué es lo primero que obtuvimos? ¿Cuántas bacterias teníamos en el momento de comenzar el estudio? ¿Cuántos eran la población en el momento de comenzar los estudios? Etcétera. Y cómo esa población va a aumentar, pues, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones de variación de valor inicial? ¿Se duplica, se triplica, se reduce a la mitad? Todo va a depender de lo que se esté estudiando y cómo hemos determinado que esa población puede variar en una unidad de tiempo. Por ejemplo, tenemos la función y sub n igual a 2 más 0,5 y sub n menos 1 más e sub n. Y sub n es simplemente la función, la población en un momento determinado. Y C va a ser una constante que pues va a entrar en juego en la medida en que sea determinada o nos lo diga el planteamiento. Vamos a suponer que esta función mide el crecimiento de una población cualquiera, o sea, simplemente es de esa manera como ella se comporta y por medio de ella sabremos cómo se logra obtener su valor en un momento determinado. Para demostrar y trabajar con esta ecuación y poder lograr algún modelo o alguna expresión matemática de lo que queremos demostrar, vamos a usar el proceso de iteración. Eso nos permite obtener una fórmula de aplicación para poder resolver cualquier valor que queramos resolver. Recordemos que iteración es simplemente el ir aplicando en forma encadenada el procedimiento hasta conseguir una ecuación general o un modelo general. Vamos a establecer los elementos de la ecuación en diferencia de la función que nos dio. Al valor inicial lo vamos a llamar simplemente y sub 0. Este valor inicial no tiene ninguna condición, ni siquiera cumple con la función, es simplemente un valor que se nota. La condición de variación de y sub 0, o sea, cómo aumenta o cómo disminuye o cómo se comporta, pues es la función dada que vimos anteriormente. Ahora bien, vamos a calcular a y sub 1, o sea, el primer valor de nuestra función. Si aplicamos, pues nos queda que y sub 1 es igual a 2 más 0,5 y sub 0 más e sub 1. Si ya hemos expresado la función dada en base a y sub 0, es decir, al valor inicial. Ahora calculemos y sub 2, por eso que se llama proceso de iteración, porque sencillamente lo vamos aplicando y luego vamos a hacer una sustitución como veremos luego. Y sub 2 sería 2 más 0,5 y sub 1 más e sub 2.
Pero la idea es que vayamos creando el modelo en función de y sub 0. Por eso es que ahora tendremos a la sustitución de y sub 1, que es el valor, por el valor que obtuvimos en la ecuación anterior. Entonces eliminamos y sub 1 y colocamos su valor obtenido, y eso nos permite, como pueden ver, hemos quitado y sub 1 y aquí hemos colocado su valor. Aquí pues sencillamente, como ya todo el mundo sabe, aplicaremos una propiedad distributiva y obtendremos el valor de la ecuación ya hecho eso. Entonces nos queda 2 más 0,5 por 2 más 0,5 al cuadrado y sub 0 más 0,5 c sub 1 más c sub 2. Entonces tendríamos ya y sub 2 también expresado, tenemos y sub 2 también expresado en función de y sub 0. Para tener un poco más de tranquilidad y ver que el modelo sí está funcionando, pues decidimos hacer una simplificación. Aquí, como pueden ver, hemos sacado un factor común con el 2 del primer término. Hemos sacado factor común 2, 2 entre 2, 1, y 0,5 por 2 entre 2 me da 0,5. Entonces tenemos los demás valores quedaron iguales. Solamente hemos simplificado. Esta idea es para que podamos seguir manteniendo nuestra expresión con solo 3 términos: el doble producto, el valor de y sub 0 y la constante. Pasemos ahora a y sub 3. Y sub 3 va a ser 2 más 0,5 y2 más c3. En este caso pues vamos a sustituir y2 por su valor. Aquí tenemos a y sub 3, hemos quitado y2 y hemos sustituido y2 por el valor que obtuvimos en la ecuación anterior. Y al igual que hicimos en este caso una propiedad distributiva y después la propiedad distributiva hicimos una agrupación de términos, aquí hicimos lo mismo. Entonces el primer término quedó expresado como 2 por 1 más 0,5 más 0,5 al cuadrado. El segundo término quedó como 0,5 al cubo y sub 0. Y el tercer término es 0,5 cuadrado C1 más 0,5 C2 más C3. Démonos cuenta de que cada término tiene una configuración muy parecida, pero que en todos los casos va en función del subíndice de y. Fíjense que cuando calculamos a y sub 1 es como que si me hubiera quedado 2 por 1. Fíjense que cuando calculamos y sub 2 nos quedó 2 por 1 más 0,5. Es decir, 1, que era el que teníamos aquí en y sub 1, y el 0,5 elevado a n menos 1, es decir, al subíndice de y menos 1. Fíjese que en y sub 3 pues tenemos el 1 también, tenemos el 0,5, pero ahora nace un nuevo sumando que es el 0,5 a la 2, que es también el valor de n, es decir, el subíndice de y a la menos 1. Entonces tendríamos n menos 1, n menos 2 y n menos 3, que sería a la 0. Recordemos que todo valor elevado a la 0 nos da 1. En el caso del término y sub 0, dése cuenta que en el caso de y sub 1 es 0,5 a la 1, en el caso de y sub 2 es 0,5 a la 2, y en el caso de y sub 3 es 0,5 a la 3. Es decir, el 0,5 que acompaña a y sub 0 va a ir elevado al valor n que tenga y, el valor que estemos calculando. Y el término tercero, o el tercer término, está compuesto por el C1, C2 y C3. Pero démonos cuenta que el exponente va en función de disminuir desde n-1, que en este caso sería 2, 2 a la 1 a la 0. Entonces, esa es la forma en que se ha ido. Este análisis que hacemos de cada uno de los términos vamos a resumirlo para crear nuestro modelo. Y obtenemos entonces, en el análisis que vamos a hacer, en el caso del primer término, tendríamos que va desde 2 por 1, 2 por
1 más 0,5 y 2 por 1 más 0,5 más 0,5 al cuadrado. Démonos cuenta que tenemos el doble de una sumatoria. Una sumatoria que tiene como valor común el 0,5 y que el 0,5 va desde 0 hasta 2. Y este 2 sería el equivalente a n menos 1, porque tendríamos y sub 1 que es a la 0, y sub 2 que es a la 0 y a la 1, y y sub 3 que es a la 0, a la 1 y a la 2. En consecuencia, yo puedo expresar una condición general del primer término como el doble o 2 por la sumatoria desde igual 0 hasta n menos 1, siendo n el subíndice de y, de 0,5 por elevado a la i. Entonces ya tendríamos el primer término expresado como una condición general. Luego tendríamos el segundo término, que es el término en función de y sub 0. Dense cuenta que él varió de 0,5 en y sub 1, 0,5 al cuadrado en y sub 2 y 0,5 al cubo de y sub 3. Aquí simplemente ha sido un crecimiento exponencial y crece en función del valor que estemos calculando, y sub 1, y sub 2 y y sub 3. En consecuencia, el término en forma general lo podemos expresar como 0,5 a la n por y sub 0. Y ya tendríamos el segundo término también expresado en forma general. Ahora nos vamos al tercer término, que comienza con C1 para Y1, 0,5 por C1 más C2 para Y2 y 0,5 al cuadrado por C1 más 0,5 por C2 más C3 para Y3. Démonos cuenta que tenemos tres constantes, una por cada valor de Y, Y1, Y2 y Y3. Y que el 0,5 ha ido aumentando en función de n. n-1, n-2 y n-3. Es decir, va desde un valor 0, que en este caso es el de c a la 3, hasta un valor n-1, que es el caso de c sub 1. En consecuencia, podemos expresar un valor general que sería la sumatoria desde igual 0 hasta n-1 de 0,5 a la i por c a la n-1, porque este va a ser igual al subíndice que nos den y luego el 0,5 es el que va a variar su exponente. Teniendo ya hecho el análisis de los tres términos, podemos expresar nuestra función ahora como una ecuación en diferencia que sería y sub n es igual a 2 por la sumatoria desde igual 0 hasta n-1 del 0,5 a la i más 0,5 a la n y sub 0 más la sumatoria desde igual 0 hasta n-1 de 0,5 a la i por c de n-1. De esta manera hemos logrado la ecuación, la función que nos dieron originalmente, que suponíamos de crecimiento, pues la hemos expresado como una ecuación en diferencia en función de un valor inicial, en este caso en función del valor y sub 0. Lo hicimos, como ya dijimos antes, aplicando la iteración. Pero ahora vamos a un ejemplo práctico, a un estudio real. Tenemos el siguiente planteamiento. A principios de año nuevo aparece una pareja de ratones, quienes tienen luego una camada de 12 crías. Es decir, el nuevo número de ratones es 14. Las 12 crías más los 2 ratones originales. En febrero, todas las parejas, la original y las 12 nuevas, dan lugar a 12 crías cada pareja, siendo entonces en ese momento 98 ratones. En esta forma, una vez por mes, cada pareja de ratones de cada una de las generaciones, incluyendo las nuevas, tiene una camada de 12 crías. Quisiéramos saber cuál es el número total de ratones al final de diciembre. Esto está tomado del libro Hinkoki, usado en Japón en el siglo XVII,
y citado en el material instruccional de tópicos de matemática de la Universidad Nacional Abierta. Veamos ahora el análisis. ¿Cuáles son las condiciones iniciales del problema? Bueno, las condiciones iniciales del problema son 2 ratones. Es decir, esa es la población original, fue lo que llegó, fue lo que apareció, fue simplemente lo que consiguieron para hacer el ensayo. Las condiciones de crecimiento es 12 crías por pareja, tomando en cuenta la pareja original. Por eso vamos a definir que f sub 0, si la familia original, la primera familia, es igual a 2. Entonces a partir de ahí podemos definir que f1, o sea, la familia que se formó o la población que se formó en el mes de enero, es igual a 12, que son el número de crías que tuvo cada pareja, por f sub 0 entre 2, ya que el número de ratones están todos y yo necesito solamente las parejas. Entonces las parejas es la mitad del número de ratones que tenemos, más la población original, en este caso f sub 0. Eso nos da, simplificando en este caso, el 12 entre 2, nos da 6 f sub 0 más f sub 0, teniendo para el caso 1, 7 f sub 0. Si lo hacen mentalmente, 7 por 2 sería 14, como se dan cuenta es la cantidad que dice el ejercicio que había de ratones en el mes de enero, los 2 que llegaron y las 12 crías que tuvo esa pareja. Calculemos ahora F2. F2 sería 12 por F1 sobre 2 más F1. Igualmente que hicimos anteriormente, 12F1 entre 2 se convierte en 6F1 al simplificar, más F1 me da 7F1. Pero F1 es igual a 7F sub 0. Entonces si sustituimos F1 por 7F sub 0 nos daría 7 al cuadrado F sub 0, ya que 7 por 7 nos daría 7 al cuadrado. Es decir, en el mes de febrero, o la segunda familia, o la segunda población, sería el cuadrado de 7 por la cantidad de ratones originales. 7 al cuadrado es 49, si lo multiplica por 2 son 98, que es lo que decía el ejercicio que había al siguiente mes. Eso nos permite ya de una vez establecer la ecuación en diferencia o establecer el modelo matemático que necesitamos. En este caso va a ser f sub n igual a 7 a la n f sub 0. Es decir, dependiendo de la línea de tiempo del mes que queramos establecer, pues siempre podremos hacerlo en forma directa sin tener que estar haciéndolo mes a mes, este tuvo tanto, este tanto, sino que ya directamente nos daría. Vamos a aplicar nuestro modelo al ejemplo para determinar la cantidad de ratones que tendremos en diciembre, en donde n vale 12. Es decir, f sub 12 es igual a 7 a la 12 por 2, siendo n12 el mes que queremos calcular. Y recuerden que el por 2 es porque es la familia original que teníamos, el número de ratones original. Eso nos da 27.682.574.402 ratones. Recordemos que aquí simplemente estamos analizando cuál sería la población. No quiere decir que esa es la población, ya que recuerden que hay muchos factores. Esto viendo el total que da. Bien, esta ecuación en diferencia normalmente se conoce como sucesión o progresión geométrica, ya que el resultado se obtiene a partir de un producto. Recuerden que 7 a la n es el producto de 7 por 7 por 7 por 7, tantas veces como exprese n. Por eso se dice que a partir de un producto. Bien, aquí les queda entonces a ustedes ahora investigar que son progresiones aritméticas y geométricas, determinando si se pueden considerar como ecuaciones en diferencia y por qué. Hasta un próximo video y aquí les dejo el pensamiento.
Los jóvenes se muestran muy dóciles cuando están convencidos de que la persona que los manda los ama. Don Bosco. Chao, gracias.